Muchas gracias al doctor Holguín por la presentación tan completa. Un anuncio de parte de Asomint, las personas que quieran ser miembros, ahí está ya estoy peor que Maduro. La invitación está hecha para todos nosotros y lo único que hay que hacer es acercarse al stand de Asomint a manifestar el interés de ser miembros. Y también hay una venta para los que quieran solicitarla sobre las memorias del congreso de hoy y tenemos un costo de 50.000 pesitos. Seguimos con la presidenta de Asomint, con la doctora Catalina Jiménez. Ya te habían presentado, entonces no te presento. Entonces no la presento. Bueno, entonces ahora seguimos con el ayuno y sus beneficios. Vamos a hablar de microbioma y de microbiota. Ay, qué raro. Bueno, y este tema que suena con unas palabras así como muy complicadas no es nada distinta que la flora intestinal que todos aprendimos en la universidad. Entonces, cuando hablamos de flora intestinal, estamos hablando de microbiota. Esa microbiota, ¿qué vendría siendo? La comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. Es importante que sepamos, y algo que pues a mí me asombró y yo creo que no todos lo sabemos, que tenemos más microorganismos incluso que células en nuestro cuerpo. Esa microbiota intestinal tiene algunas características como cambiar con la edad, cambia con la dieta, se modifica con la ingesta de antibióticos, juega un papel muy importante en el desarrollo de enfermedades y también en el síndrome metabólico. Y hoy incluso se hace trasplante de materia fecal. El microbioma, entonces, es el conjunto de esos microorganismos, sus genes y sus metabolitos. A eso se refiere el término. Entonces, son esos genes de los microorganismos que todos tenemos. Como ya decíamos, entonces podemos tener, incluso duplicar la cantidad versus la cantidad de células que tenemos de microorganismos, y como podemos ver acá, entonces nos preguntamos, sabiendo esto, ¿quién tiene el control? Estamos familiarizados con temas como la simbiosis, los aprendimos en la universidad, pero este es un tema adicional y un concepto que es la dissimbiosis. Entonces esos microorganismos resulta que pueden ser buenos, por ponerles un nombre, o malos, por ponerles un nombre, refiriéndose a qué, en cuanto a qué problemas pueden producir en una persona y en un microorganismo, siendo también diferente esto de una persona a otra. Entonces, si tenemos esos microorganismos que podríamos decir que son patógenos, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber inflamación de nuestra mucosa intestinal y que eso se va a traducir en distintas enfermedades, como vamos a ver ahora, dentro de las que están la obesidad, las cosas autoinmunes, por ejemplo, y bueno, hasta incluso la uveitis. Por lo tanto, no es una casualidad que la doctora Alejandra de la Torre esté invitada en este bloque y que ahora va a ser muy interesante el conversatorio que se va a generar. Pero esos microorganismos también pueden ser benéficos, incluso previniendo enfermedades. Entonces, ¿dónde tenemos estos microorganismos? Pues en todas partes, pero básicamente esas mucosas o esas cavidades que están en contacto con el exterior, como puede ser la cavidad oral, como puede ser las vías aéreas superiores y las inferiores, como puede ser lógicamente la piel, como puede ser el sistema genitourinario, como puede ser el estómago, y lo que van haciendo es que hacen un eje intestino-cerebro-microbiota. O sea, dicho de otra forma y de la forma que nosotros lo entendemos, van a funcionar como
un sistema endocrinológico, un eje hipoficiario básicamente, que va a hacer efecto a larga distancia. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades puede producir? Muchas, pero entre otras, lógicamente, gastrointestinales, está muy asociado a asma, a enfermedades inflamatorias crónicas, a hígado graso, a obesidad, a enfermedades autoinmunes, como habíamos dicho, de tipo esclerosis múltiple, pero incluso a depresión, Parkinson, Alzheimer y, por supuesto, enfermedades oculares. Entonces, aquí podemos ver que lo que pasa es que al alterarse esa mucosa, se va a inflamar, como vamos a ver más adelante, y va a aumentar la permeabilidad, van a pasar metabolitos que van a hacer, como dijimos, efecto a distancia y van a producir un sistema, una enfermedad o una reacción generalizada. Y esa microbiota, entonces, ¿qué es y qué puede ser? Pues pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus, pueden ser fagos, pueden ser protozoos. Como ya les decía, hace entonces un verdadero sistema endocrino microbiano simbiótico en los casos en que favorece el equilibrio y favorece hacia la salud, o disimbiótico en los casos en que causa enfermedades. Entonces, como les decía, pues puede favorecer o no favorecer y al contrario causar enfermedad. Se ha visto que esto está regulado en parte muy importante por la dieta. Entonces, aquí podemos ver, bueno, lo que les venía diciendo, ya lo vamos a ver, lo voy a pasar a la siguiente diapositiva más bien. Entonces, aquí podemos ver que la microbiota va a interferir en la obesidad, va a interferir en la síntesis natural de vitaminas, en la intolerancia a los alimentos como la lactosa, en efectos cognitivos como por ejemplo el autismo, en la regulación del tránsito gastrointestinal, o sea, en el estreñimiento, en el colon irritable, en la producción natural de antioxidantes, por eso hablábamos y habíamos dicho que la alimentación incluso está relacionada con el desarrollo de cáncer, en la prevención de alergias y en la inhibición de algunos patógenos, o sea, puede favorecer y proteger contra infecciones, o por el contrario, en los casos de disimbiosis, pues producir lo contrario. Como les decía, entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel de la mucosa intestinal, dependiendo de lo que nosotros comamos, nuestro microbioma y nuestra microbiota se va a afectar de una u otra forma, va a crecer más de una u otra forma y va a hacer que las células intestinales se nos inflamen y se nos abran y permitan el paso, y van a pasar alimentos sin digerir, microorganismos y toxinas. Dependiendo de la calidad de lo que comamos, sobre todo si esa comida es rica en fibra, entonces va a ser distinto nuestro microbioma y nuestra microbiota. Los prebióticos, y no es un error, es distinto a probiótico. Los prebióticos son esos alimentos ricos en fibra, son los que van a ayudar a que los microorganismos que están creciendo ahí en nuestra flora intestinal, entonces vayan a ser benéficos, o sea, en simbiosis. Si vemos esto, estudios de diabetes, mellitus y de obesidad han mostrado que el microbioma de personas sanas y de estas personas es diferente. Y estudios en animales han mostrado que el ayuno intermitente reduce el riesgo de cáncer y de síndrome metabólico. Entonces, en pacientes diabéticos con igual control glucémico, a quienes se les ha aplicado una dieta libre y un ayuno intermitente, se ha visto que los pacientes con esa dieta libre tienen menor calidad de la mucosa intestinal versus los otros, o sea, los del ayuno, que se ha visto que tienen mejor calidad de la mucosa intestinal, más células caliciformes, más moco intestinal, mayor longitud de las vellosidades. De la misma forma, los pacientes con la dieta libre tienen mayor mortalidad, tienen más retinopatía diabética, más capilaridad acelular y más infiltración leucocitaria, versus los de ayuno intermitente, que tienen mayor sobrevida, menos retinopatía diabética, menos capilares acelulares, menos infiltrados leucocitarios
y menos RNA mensajero del factor de necrosis tumoral alfa en la retina. Entonces, todos estos cambios se han podido asociar al microbioma y a la microbiota específicamente, y lógicamente, pues el factor es el ayuno intermitente. Se ha observado también cambios en el microbioma en pacientes con síndrome de Sjögren y con ojo seco. También en pacientes con queratitis micótica. Y también en pacientes con uveitis. Y con uveitis no infecciosa, sino autoinmune. De ahí que en las uveitis autoinmunes, que se les ha dado antibióticos, pues los doctores, como ya nos dirá aquí la doctora Alejita, han visto que tienen un efecto positivo siendo autoinmune el manejo de los antibióticos. Entonces, ¿qué es eso del ayuno intermitente? Si vemos una tabla, aquí podemos ver el beneficio del ayuno y podemos ver las horas en la parte de abajo. Resulta que lamentablemente los estudios muestran, aunque pues esto es relativo y hay muchas teorías, y hoy tenemos acá al doctor Andrés Rosas, que también quiero que esté con nosotros en el conversatorio, porque nos va a aportar grandes cosas en este tema, pero digamos que el mayor aporte empieza a partir de las 12 horas de ayuno, y es ahí donde empiezan las hormonas de crecimiento a liberarse y la lipólisis. Después de la hora 16 de ayuno, por eso es que los que saben, y aquí también tenemos a personas que están haciendo medicina funcional, hablan del ayuno, el punto de las 16 horas, empieza lo que se llama la autofagia. Y después de las 22 horas empieza la producción de células madre. Esto se asocia a la liberación de hormonas también, como es la hormona de la saciedad, que es la leptina, y la hormona del hambre, que es la grelina. Pero uno pensaría que en la medida en que uno va haciendo más ayuno, va a tener más sensación de hambre, y esto no es así. Esto está relacionado con los niveles de glicemia, con los niveles de ingesta, y entonces resulta que en la medida en que uno va haciendo ayuno, pues resulta que uno no va sintiendo hambre. Y todo esto, lógicamente, estamos hablando en todos los temas que aprendimos cuando estuvimos en la universidad, de todo lo que ocurre en el hígado, de todo lo que está ocurriendo en el adipocito, en esa liberación de hormonas, entonces de hormonas incluida la hormona de crecimiento. Entonces por eso es que finalmente el ayuno termina siendo benéfico en temas como cáncer, como regeneración celular. El paciente va a tener más beneficios y va a tener más salud. Hablábamos de la autofagia, que decíamos que empezaba a aparecer después de ya un ayuno prolongado. ¿Y qué es la autofagia? Es un mecanismo natural de las células para remover componentes innecesarios o disfuncionales de las células, favoreciendo la regeneración celular y devolviendo la salud. Resulta que esto no es, digamos, que un invento o una hipótesis o algo por allá intangible, sino que el doctor Ozumi, que es un japonés, ganó Premio Nobel de Medicina en el año 2016 por hablar y describir la autofagia. Entonces, diríamos que aunque hay una ciencia verdadera que están haciendo con el estudio del microbioma, de la microbiota, que se están publicando permanentemente descubrimientos genéticos, epigenéticos, inmunológicos, neuroendocrinos, lo que realmente vale la pena recordar, y una vez más nos remitimos a Hipócrates, es que desde la antigüedad hemos dicho que todas las enfermedades comienzan en el intestino. En la religión, si se acuerdan, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada más en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre y comió. Pero no es solamente en la religión católica donde nos hablan y nos recuerdan el ayuno. Los judíos, las tradiciones judías, los musulmanes, los hinduistas, los budistas hablan y practican el ayuno. Y aunque la religión, por lo menos la que más conocemos en nuestro país, que es la católica, ha empezado a modernizar el ayuno y a volverlo más de la vida diaria, aquí ya la presbicia no me deja leer la diapositiva. Revelé mi edad y la falta de gafas.
Entonces, nos recomiendan que ayunemos de palabras hirientes, perdón por darles ahí la espalda, de palabras hirientes y transmitir palabras bondadosas, de ser descorteses y practicar la gratitud, de enojos y llenarnos de mansedumbre y de paciencia, de pesimismo y llenarnos de esperanza y optimismo, de preocupaciones y llenarnos de confianza en Dios, de quejarnos, y esta parte, cómo es de importante, y hagan el ejercicio que ese cada vez nos llega más, ahí sí por las redes, de practicar un día sin quejarnos. A mí me cuesta trabajo, que lo diga mi esposo que está acá, de quejarnos y llenarnos de las cosas sencillas de la vida, depresiones y llenarnos de oración, de tristeza y amargura y llenarnos de alegría de corazón, de egoísmo y llenarnos de compasión por los demás, de falta de perdón y llenarnos de actitud de reconciliación, de palabras y llenarnos de silencio y de escuchar a otros. Hoy nos decían que no sé quién dijo, que me gustó mucho, que la doctora Marta Isabel, que la comunicación básicamente está por la escucha. Entonces, aunque la religión, por lo menos la de nuestro país, ha ido modernizando esos conceptos de ayuno y volviéndolos de la vida diaria, también seguimos oyendo unos criterios más extremistas en donde dice que para purificarnos se nos recomienda el ayuno. Así que somos lo que comemos definitivamente. Y pareciera que en esa limpieza y en esa purificación de nuestras esferas, el ayuno puede ser una herramienta que no solo nos va a ayudar, sino que nos va a traer más salud. Muchas gracias.